3 cucharadas de harina en un bol. Y en una cazuela aparte hay que poner agua, ponerla a hervir y echarle una pizca de sal y levadura. Vale, ahora hay que hacer un hueco. Hay que hacer un hueco en la harina. Y echar el agua con la pizca de sal y la levadura. Vale. Y ahora hay que amasar. Tiene que estar como espesa. Y después, ahora os tiene que quedar así. Y le espolvoreáis un poquito de harina por encima. Un bolito. Vale, pues como ya acabamos de grabar y me aburro, pues os voy a enseñar a Michi. Aquí está. Michi. Y esta es su madre. Vale, pues lo habéis tenido que tapar con un plato y os quedaría así. Vamos, que ha crecido mucho. Y cogemos un pedacito de la masa madre, no la cogemos entera. Y no hagáis como estoy haciendo en pantalla, porque lo hice mal. Tenéis que cortar un pedacito y ahora en una pota grande aparte hay que tamizar harina bastante y hacer un hueco. Y en ese hueco vamos a meter la masa madre, el trocito pequeño, y en una cazuela aparte hay que poner agua, ponerla a hervir y ponerle una pizca de sal y removemos todo. Vale, pues os tiene que quedar así el hueco. Ya veis que es bastante grande porque si no, pues no cabe. Vale, pues a ver, está hirviendo el agua. Y ahora le vamos a echar la masa madre. Y aquí veis que estamos amasando. Si queda como muy líquido, le hay que echar más harina. Pero tampoco tiene que quedar muy duro. Y como estáis viendo en pantalla, lo hay que amasar, pues, por decirlo así, agresivamente. Hay que hacerle así con los dedos. ¿Y cómo sabéis si está listo? Pues lo cortáis con un cuchillo un poco de esa masa y si tiene burbujitas dentro o hoyuelos, como prefiráis llamarles, pues eso significa que ya está. Vale, pues vale,
Pues aquí estamos amasando. Y pues eso, lo hay que amasar durante bastante tiempo hasta que veáis que no se pega a algo, o sea, a tus manos o al bol. Vale, creo que esto ya va estando. Hay que espolvorear un poco de harina en la mesa o en donde lo vayáis a hacer, para que no se pegue. Y encima de la harina, así, bueno, aquí está la masa, las masas, porque después hicimos otra que, bueno, han levedado mucho. Y en la harina pues tenéis que hacer la forma que queráis. Pero os recomiendo que no la amaséis mucho, porque si no os va a quedar más dura. O bueno, si os gusta más crujiente, pues la amasáis más. En el medio esta es comodín, esta es comodín. Con un cuchillo, una raja de pan, si vais a hacer bollitos o barras de pan. Y el horno tiene que estar a 250 grados, bueno, recalentado también un poco, un rato, y después lo hay que meter durante media hora más o menos. Y tenéis que procurar que no se queme por abajo. Y bueno, creo que nos va a quedar bien. Vale, ahora lo estoy amasando y nos queda poco, nos queda media masa, creo, algo así. Como veis en pantalla, no lo estamos amasando tanto, la misma masa, porque si no, no va a quedar bien. Y tenéis que taparlo con un paño antes de meterlo en el horno, pero durante 2 minutos, algo así. Y ya está.